presente hoy en día. Renuévanos, Señor. Llénanos más de ti, Señor. Estamos necesitados de tu presencia en nuestras vidas. Quebranta todo yugo, Señor. Quebranta toda cadena de opresión, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Te pido que seas tú hablando, Señor, a cada vida, a cada uno de nosotros, que seas tú exhortándonos, Padre. Quebrando todo yugo, Señor, haciendo conciencia en nuestras vidas. Tú peleaste por nosotros, Señor. Y ya nos diste la victoria. Esa victoria que el enemigo no nos la puede quitar. Que somos salvos por misericordia. Que hemos creído en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta mañana el tema de esta mañana no es fácil porque no a todos nos gusta. Muchas veces hemos escuchado en innumerables prédicas sobre el amor de Dios, el perdón, la misericordia y lo que más nos gusta escuchar, las bendiciones de Dios. Y está bien porque la palabra de Dios nos dice que Él nos bendice con bendiciones sobreabundantes. Nos dice que Él nos ama y que Él nos perdona. Pero aquellos que le hemos reconocido a Él como Padre, como Señor y como Salvador, ¿verdad? Somos reconocidos también para Él como hijos. Y así como nuestro Padre terrenal o nuestra Madre nos ama, ¿verdad? Nos dan o nos consienten aquello que nosotros le pedimos, tanto cuando estamos pequeños como cuando estamos adolescentes, ¿verdad? Entonces, pero hay ocasiones, hermanos, en las que nosotros, como hijos terrenales, cometemos errores. Y así como hijos terrenales, también le fallamos a Dios. Cometemos errores, no somos perfectos, no somos, como decimos, ¿verdad? No somos una monedita de oro perfecta, pura, ¿verdad? Sino que muchas veces desobedecemos a su palabra, desobedecemos a los mandatos que Él nos ha dado a través de la palabra. Y muchas veces hacemos de lado o dejamos de lado esas advertencias de Dios para hacer aquello que nos gusta, aquello que nos atrae. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el hombre es rápido para escoger el camino del mal. Y nosotros no estamos exentos de eso. Cometemos muchos errores. Entonces, como somos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, el tema de esta mañana es la corrección del Padre.
Muchas veces el ser humano o en nuestro caminar decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me sale este proyecto? ¿Por qué Dios no permite tal o cual cosa en mi vida? Incluso hemos dicho, ¿cómo es posible que todo lo que Dios permite, que yo veo que es malo en mi vida, me pueda servir para bien? Pero sabe, Dios lo permite con una finalidad. Y quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulos 7 y 14. Tenga su Biblia ahí. Ya vamos a leer ese versículo. En esta porción de la Biblia está el rey David, ¿verdad? Y viene el profeta Natán a darle una palabra al rey David, una palabra específica, porque el rey David tenía toda la buena intención de edificar un templo para Dios. Cualquiera podría decir, pero es una buena intención, es algo bueno lo que el rey David quería hacer. Sin embargo, Dios en esta ocasión le dice, no me lo vas a edificar tú, me lo va a edificar tu descendencia. ¿Y por qué no se lo permitió si era algo bueno? Muchas veces decimos, ¿y por qué Dios no me permite llegar a este trabajo si es algo bueno, si voy a ganar más y voy a poder ofrendar más o diezmar más, etcétera? Pero Dios conocía y sabía quién era David. No solo en ese momento, en el presente, sino que conocía su historia. Lo había elegido desde pequeño. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce todo aquello que hemos hecho y todo aquello que estamos haciendo. Y entonces, está bien que haya o que exista un templo para adorarme, para buscar mi presencia. Pero le dice en el versículo 10 en el versículo 14. Vamos a leer el 13. Bueno, desde el 12 vamos a leer. 7, segunda de Samuel, o segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dice el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Le dice en el 14, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre, Señor, amigo, llámele usted como usted quiera, pero Él a nosotros nos ha reconocido como hijos y siervos. ¿Y sabe qué?
No siempre caminamos así, en línea recta. No siempre hacemos las cosas bien delante de Dios. No, no lo estoy diciendo solo externamente para que todos nos vean o lo vean, sino internamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que debemos perdonar. Dice que debemos amar a nuestros enemigos. Dice que debemos de servirle al Señor en todo lo que podamos. Porque delante del Señor el que sirve vale más, ¿verdad? ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Que no solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Que instruyamos a los niños para que cuando sean adultos no se aparten de él. ¿Qué más dice? Nos dice que nos podemos acercar ante el trono de la gracia para pedir perdón. Pero debemos de confesar nuestros pecados con nuestra boca delante de Él. ¿Qué más nos dice la palabra? Miren, podemos hablar infinidad de cosas. Y esa infinidad de cosas nosotros le fallamos a Dios. Ay, hermana, pero ¿cómo cuesta perdonar? La gente no ayuda. La gente no pone de su parte. Yo le doy la mano o extiendo mi mano para saludarlo. Y esa persona decide no tomar mi mano. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuántas veces debemos perdonar? 1, 2, 3, 4, 70 veces 7, dice la palabra. Y muchas veces en ese caminar, en ese camino que llamamos vida, le fallamos al Señor. Miren, un día estamos en la iglesia, sirviendo, poniendo sillas, tocando en la alabanza, predicando la palabra de Dios. Y sucedió algo en la iglesia. Se levantó un chambre, empezaron a hablar del pastor, empezaron a hablar de los músicos, empezaron a hablar del que sirve. ¿Y qué sucedió con aquel hombre que predicaba? Ya no predica más. ¿Y qué sucedió con aquella joven que estaba en la alabanza o aquel joven que tocaba un instrumento? Ya no lo hace. Y si ese hijo o esa hija de Dios decidió no hacerlo más, Dios en algún momento va a usar una situación en su vida para corregirle.
A nadie le gusta o nos gusta que nos corrijan, ni siquiera a los niños. Cuando mamá y papá nos regañan, nos enojamos también nosotros, como hijos, ¿verdad? Y muchas veces así somos nosotros delante de Dios. Cuando Dios nos está corrigiendo, nos enojamos y tomamos una actitud que no es debida, que no es buena. ¿Y sabe cómo Dios nos corrige? Las correcciones de Dios a veces o en grandes ocasiones nos hacen llorar hasta que nosotros entendamos qué es lo que estamos haciendo mal o lo que hicimos mal. ¿Cuántas veces usted ha fallado como hijo a su padre terrenal? ¿Cuántas veces papá o mamá nos dieron con un cinturón, con una varilla o con algo y nos dolía? Pero ¿qué hacíamos nosotros? Hacíamos nuestra voluntad, hacíamos lo que nos gustaba a nosotros. Los que fueron fiesteros, ¿verdad? Ay, vámonos a la fiesta. Ay, después pido perdón si papá y mamá no me dan permiso. Los que se fumaban un cigarro, ¿verdad? Ay, si esto no me hace daño. No, a los 20, 30 tal vez no le puede hacer daño. Pero nos vamos poniendo más adultos. Y entonces, ¿qué viene? Viene el cáncer. Cáncer en la garganta, cáncer en los pulmones. Si es que no tiene nada de malo tomarse una cervecita todos los días. En algún momento puede que su cuerpo ya no soporte esa cervecita todos los días. Y de repente usted ya no tiene su color, sino que su piel se vuelve amarillenta. Y así muchas cosas. Ay, es que a mí me encanta lo dulce, la comida, comer es rico. Cuidado, la glotonería también es mal, hermanos. Y así, tantas cosas que hacemos y que son incorrectas. Y así como le he mencionado esos pecados, podríamos decir, o esas cosas que le gustan a la carne, también hay otras. Hay otras, como el hablar, el criticar, el no escuchar consejo. A nadie le gusta que nos digan, ¿verdad que te dije? ¿Verdad que yo le dije tal cosa? Y usted no escuchó, no hizo caso. Se hubiera evitado muchos problemas. No nos gustan que nos corrijan. Sin embargo, Dios en su misericordia lo hace porque nos ama. Porque nos vio con ojos de amor a usted y a mí. Hermana, ¿cómo puede ser posible que Dios permita que una persona que le sirve
tenga cáncer. Pero ¿qué hacía antes de conocer al Señor? Estuvo en drogas. Vivió una juventud, por así decirlo, alocada. Hermana, ¿cómo puede ser que alguien que hoy le sirve al Señor está pasando por tal situación? Es porque Dios nos conoció antes y Dios conoce el proceso de cada uno. Nosotros no podemos cuestionar lo que Dios permite en la vida de las personas, porque para cada uno el proceso es diferente. Cada uno sabemos lo que hicimos anteriormente, cuando no éramos cristianos, cuando éramos jóvenes. Lo sabemos y Dios lo sabe. Y el trato de Él conmigo va a ser diferente al de Él con Roxana, al de Él con hermana Doris, porque Él conoce su historia. Él conoce su corazón y las decisiones que cada uno de nosotros hemos tomado. Buenas o malas, hermanos. Todos hemos cometido errores. Y le voy a compartir otros versículos donde Dios o la palabra de Dios dice que el hijo necesita corrección. Job, en el capítulo 5, versículo 17, él reconoce y dice: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Hebreos 12, 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Miren, ¿qué hace la gente o qué hace el ser humano cuando en la iglesia lo reprenden? Yo me voy de la iglesia. Yo me voy de aquí. No valoran lo que yo hago. Es que lo que usted hace, no lo hace porque usted quiere. Lo hacemos por agradecimiento a Dios, porque es una forma de rendirle agradecimiento y decirle: gracias, Padre, por la vida, por lo que tú me has dado. Pero no nos gusta el jalón de orejas que Dios nos da. A veces nos los puede dar Él y a veces puede que otra persona sea utilizada y nos diga: hermano, esto y esto y esto, esto no está bien. Segundo libro de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos instruye, nos enseña, ¿verdad? Nos corrige. Usted dice: hermana, pero es que yo no puedo leer. Yo no aprendí a leer, a escribir. No sé qué dice la palabra de Dios. Pero escucha prédicas, pero escucha alabanzas.
Y hoy en día también se puede escuchar la palabra de Dios en audios. Entonces, no podemos, ¿verdad?, decir que no hemos escuchado el consejo de Dios. No podemos decir que Dios no nos corrige, porque sí lo hace. Lo hace de muchas maneras. De repente suceden cosas o sucesos en nuestra vida para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Aquel que ha pasado 5 años en una situación económica difícil, que no ha tenido un ingreso, y de repente Dios le abre una puerta, aprendió que tiene que ahorrar, ¿verdad? Aprendió que no tiene que despilfarrar el dinero. Aprendió que hay personas que pasan necesidad igual que nosotros y hay que ayudarles. Y así podemos decir, aprendió tal cosa, aprendió esto, aprendió a dar gracias por los alimentos, aprendió a dar gracias por el vestido, por el techo. Y que no fue por nuestro esfuerzo, no fue por nuestra carita bonita, fue por la misericordia de Dios, que a Él le plació darnos y bendecirnos de múltiples maneras. Hay mucha gente que dice, Dios puso ángeles en mi camino. Personas que nosotros vemos de carne y hueso, pero en ese momento difícil, en esa situación, se volvieron ángeles. Antes que había mucho ladronismo, mucho peligro en la calle para las mujeres, para los niños. Uno si iba por una calle sola o un lugar solo, uno como hijo de Dios podía decir, Señor, cúbreme con tu sangre, guárdame, hazme invisible, protégeme, ¿verdad? Y el Señor lo hacía. En ocasiones visibles para nosotros, en ocasiones no visibles. Y esas cosas solo Dios las tiene para sus hijos. Entonces, si nosotros le fallamos a Dios, Él nos va a corregir, Él nos va a castigar, nos guste o no nos guste. Ay, hermana, es que la carne es tan débil y ay, levantarme temprano para ir a la iglesia. Cuidado, porque algo puede suceder en su vida que le va a enseñar a que ir a la iglesia no es cosa de preferencias, sino que es una orden que tenemos del Señor, que no debemos dejar de congregarnos. Ay, hermana, pero es que el trabajo me toca sábado y domingo. Bueno, si usted y yo somos hijos de Dios, el Señor va a hacer cualquier cosa. Incluso nos puede quitar ese trabajo porque dice, no me estás buscando, no me estás adorando como yo quiero. Pero
dentro de esa corrección del Señor, pidámosle a Él que su misericordia no se aparte. Segundo libro de Samuel 7, en el versículo 15 dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. El rey Saúl fue el rey escogido por Dios, fue el primer rey escogido para gobernar a su pueblo. Era descendiente de una de las tribus de Israel. Y Dios lo escogió, Dios lo vio. Y dijo, este será el rey de mi pueblo. Pero sabe, dice en el versículo 15, mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. La misericordia de Dios se puede apartar de nosotros. Y de nosotros depende que no seamos desechados delante de Dios. Miren, Saúl fue desobediente. En ese tiempo, Dios hablaba a través de los profetas. Y él desobedeció la voz de Dios a través del profeta. En su corazón hubo envidia, en su corazón hubo altivez y deseo de poder. Y eso solo por mencionar algunas faltas. Pero ¿saben cuál fue la más grave del rey Saúl? Que él pecó. El profeta le hablaba, le decía, si no eres obediente, si no haces esto. Y él siempre se excusó echándole la culpa a otros. Siempre decía, es que tal cosa, siempre hallaba una salida olímpica, por así decirlo. Y nunca reconoció sus errores. Nunca reconoció sus faltas. Y por eso fue desechado por Dios. La misericordia de Dios hubiera estado con él si él hubiera reconocido sus faltas. Si él hubiera dicho, Señor, perdóname por esta acción, perdóname por lo que hice. Y así somos muchas veces nosotros. Decimos, Señor, perdón por mis pecados. Y ahí nos quedamos. No somos explícitos. Aquel que nos gusta criticar, entonces debemos decirle, Señor, ayúdame a no criticar, perdóname, quítame esto que no está bien en mí. Así debemos de pedirle perdón al Señor. Padre, perdóname porque no me congrego habitualmente. Padre,
Perdóname porque no sé escuchar consejo. Padre, perdóname porque soy rápido para enojarme. Padre, perdóname porque soy rápida para gastarme el dinero y no guardo. Y hay momentos en que los necesito. Así debemos de pedirle perdón al Señor. No solo decirle, Padre, perdona mis pecados. Tú los conoces. Sí, Él nos conoce, pero la palabra de Dios dice que debemos de presentarlos delante de Él, ¿verdad? Debemos de decirle que es aquello que no está bien en nosotros. Es duro ver cómo las iglesias hoy en día están tan vacías. Hay muchos hijos que se fueron de casa y que están como el hijo pródigo, derrochando su mejor tiempo, sus mejores edades, aquello que Dios les ha dotado en otras cosas. Ay, hermana, pero si él los domingos van a darle comida a aquellos que necesitan, sí, está bien. Pero ¿qué de su yo espiritual, de su vida espiritual? ¿Se está acercando más a Dios o se está alejando más de Dios? ¿Cuántas personas, cuántos hijos se han apartado de Dios? Y saben que nuestra oración, como los que estamos aquí como guerreros, debe de ser que la misericordia de Dios no se aparte de ellos como se apartó de Saúl. Que si ellos reconocieron a Dios como su Padre, que Dios los corrija y que su misericordia no se aparte de ellos. Miren, los que estamos aquí, los que somos salvos, nos sentimos tranquilos. Decimos, Señor, yo soy salvo, yo estoy bien. Yo sé que si tú vienes, yo me voy contigo. Pero saben que en esa tranquilidad o en esos momentos de quietud, también le podemos fallar a Dios. Cuando David vio a Betsabé, se había quedado en su casa, tranquilo, relajado, cómodo. Cuidado con estar cómodos delante de la presencia de Dios o en la iglesia. Porque le podemos fallar a Dios. Concluyo con esto. ¿Ha pasado usted situaciones difíciles en su vida? Todos hemos pasado procesos que han sido dolorosos, pero también hemos visto la mano de Dios en esos procesos. Hemos visto que el sustento no ha faltado. Hemos visto que nos ha fortalecido cuando quizás nosotros dijimos, no vamos a pasar por esto.
cómo vamos a salir de aquí. Pero Dios permitió esa situación, ese proceso, porque quería cambiar nuestra forma de pensar o nuestra forma de actuar. Y dentro de su soberanía, hermanos, eso es ser perfectos. En esos procesos, usted y yo estamos siendo perfeccionados por Dios. Y si nosotros vemos el antes de ese proceso y el después de ese proceso, podemos decir que Dios nos ha cuidado como hijos, que Dios nos corrigió como hijos, pero que su misericordia estuvo con nosotros en todo momento. Si estamos siendo corregidos o si vamos a ser corregidos más adelante, pidamos el favor y la misericordia de Dios. Amén. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Cierra sus ojos. Y haga memoria de su caminar. Haga memoria de sus decisiones, de su actuar. Y pídale perdón a Dios si en algo le está fallando. Pídale perdón al Señor. Y si Dios nos va a corregir, te pedimos misericordia, Padre. Te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Limpiando, Señor, todo aquello que no es agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar tu consejo, a escuchar tu corrección, Padre. Perdónanos si como hijos hemos sido desobedientes. Hemos corrido al mal, Padre. Perdónanos, Señor. Haznos diferente, cámbianos, Padre. Pero sobre todo, Señor, que tu misericordia no se aparte de nosotros. Gracias, Señor, gracias por esta palabra, gracias por este lugar, por nuestras familias. Te pedimos que guardes nuestro camino, que nos lleves con bien. Gracias por esta palabra de exhortación, Señor, en esta mañana. A ti damos gloria y honra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.